I learned little bit by little bit pero empiezo yo a vivir poco a poco, how to live for a God, saber cómo vivir con Dios poco a poco, how to put sin under, cómo puedo poner, how to sacrifice the pecado back, allá, cómo salir del pecado little bit by little bit. y hacerlo poco a poco. That's how you do it, by renewing the mind. Pero ¿cómo lo vas a hacer eso? Es renovando tu mente. So we're talking about after we're redeemed, Entonces estamos hablando, después de haber sido redimidos, that we must learn how to present our bodies a living sacrifice. entonces tenemos que aprender a cómo presentar nuestros cuerpos vivos y agradables delante de Dios. And so then you have to renew your mind with the Word of God. Y dice que después de ello tenemos que empezar a renovar, ¿no? Nuestra mente con la palabra de Dios. God wants you to think like He thinks. Dios lo que quiere es que tú pienses como Él In piensa. other words, you need to have the mind of Christ. En otras palabras, tienes que tener la mente de Cristo. Think like Jesus thinks. Pensar como Jesús piensa. Amen. Aleluya. And so we do that by renewing our mind with God thoughts. Entonces, ¿cómo podemos hacer esto? Renovando la palabra de Dios, ¿no? Renew our mind with the Word of God. Ya que nuestra mente sea de acuerdo con la palabra de Dios Or come God's thoughts. o con los pensamientos de Dios. Because God's Word is God's thoughts. Así es, porque la palabra de Dios son los pensamientos de Dios. Amén. And so we learn how Entonces nosotros aprendemos cómo renew our minds. renovamos nuestra mente. Now, in talking about that, what part of the Word do I need to read? Many people ask. Ya. Y a veces, ¿no? A veces hablamos acerca de que, ¿cuál es lo que, por ejemplo, necesito? What part of the Word Allá, ¿cuál parte de la palabra do I need to read? yo necesito leer? A veces muchos nos preguntamos eso. Because many people want to start in the Old Covenant. Ya, porque hay muchas personas, ¿no? Muchas personas que quieren empezar con el antiguo pacto. But that's not for us today. Pero es que eso no es para nosotros hoy en día. There's parts that is, yes. Ya, y hay partes que sí, tú tienes que saber, entender, conocer sobre todo. But first, Pero primero, you need to read the letters that's written to the church. ya, tú tienes que empezar a leer las cartas que fueron escritas para la iglesia. In the epistles, Y las epístolas it was written to the church, que fue escrita para la iglesia, for the church, por la iglesia, for the church to grow. para que la iglesia crezca. Amén. And so this is the doctrine for the church today. Y esa es, por ejemplo, la doctrina, ¿no? For the church today. Para la iglesia hoy en día. Don't shake. You're moving the table. And so so we have to be careful Entonces, lo que nosotros tenemos que tener es cuidado that we don't try to mix the old with the new. que nosotros no podamos mixtear, ¿no? Con Old with the new. lo viejo con lo nuevo. And so we are new creatures. Entonces nosotros somos unas nuevas criaturas. In the old covenant, there was no new creatures. Ya, y en el antiguo, nuevo, no hay nuevas criaturas. So the epistles Entonces las epístolas was written for us. fueron escritas para nosotros. And so why is this so important? Entonces, ¿por qué eso es importante? Because you get confused if you try to mix the epistles with the old covenant. Porque tú te puedes confundir lo antiguo con lo nuevo. Estamos hablando del pacto. And so it's important Por eso es importante that we pay attention. que nosotros debemos tomar mucha atención o prestar mucha atención. What's in the epistles? ¿Cuáles son las epístolas? And so, because it's here, it says renewing our mind with the Word of God. Porque acá dice que tenemos que renovar nuestra mente con la palabra de Dios. Many people Ahora, muchas personas say God is what put all that on Job. dice que muchas personas piensan que Dios nos va a probar así como Job, That God put it on him.
que Dios, no, perdón, que Dios lo puso, o sea, toda esa situación, Dios fue que lo puso a prueba a Job. O sea, puso todo eso en Job. But God didn't do it. Pero escucha, Dios no lo ha hecho. If you read the first of the book, it said the devil did it. Porque si tú tomas mucha atención en los primeros capítulos de Job, ahí dice que el diablo fue quien lo hizo. Job said God did it. Job, Job. perdón, Job es el que dijo de que Dios había sido. But the first of the book says that God didn't do it. It said the devil did it. Ya, pero las primeras páginas de Job dice que no, quien lo hizo fue el diablo. Sino Eso. que Job era el que pensaba eso. A veces estamos equivocados. So you got to pay attention to who is speaking. Ya, tú tienes que tener mucha atención, prestar mucha atención y leer y ver quién está escribiendo. Who is speaking? ¿Quién habla? Perdón, ¿quién habla? Was Job speaking or was God speaking? ¿Quién habla? Ahí está hablando, por ejemplo, ¿Dios es el que lo dice o es que Job lo dijo o la persona lo dice? ¿No? Tenemos que prestar atención en lo que leemos. Just like in the Gospels, Es como, por ejemplo, en los evangelios, Jesus ya is Jesucristo talking to the Pharisees, the religious people. está hablando a los fariseos, a los religiosos, a las personas religiosas. Then he turns around and talks to the disciples. Y después él deja de hablar y habla con sus discípulos. So what he says to the disciples is for us. Pero cuando habla con sus discípulos es la que nos está hablando a nosotros. But what he says to the Pharisees, Pero lo que habla a los fariseos he's referring to the old covenant. está hablando lo del antiguo pacto. So you got to know the difference. Who is he talking to? Tú, por eso tienes que tener mucho cuidado de qué o a quién o quién está hablando. But the epistles Entonces las epístolas is written to us, fueron escritas para nosotros. Las epístolas directly for us. es directamente para nosotros. But you like in the epistles, even you have the Apostle Paul talking about his customs. Ya. Y aún así nosotros, por ejemplo, podemos ver en las epístolas cuando Pablo habla acerca, por ejemplo, de las costumbres, ¿no? He said a woman shouldn't teach. That's what he said. Shouldn't use authority over a man. Ya, por ejemplo, recuerdan cuando Pablo estuvo hablando acerca de que, por ejemplo, la mujer no puede enseñarle al hombre, That's right. ¿no? But then you have over in Acts Ya, pero después vemos nosotros en Hechos where there was two prophetess. que hay dos profetisas, mujeres. And so when you have in the Old Testament, Pero si tú ves, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, Deborah was a judge Débora era jueza. over over men and women. Era jueza, pues, y tenía autoridad sobre el hombre y la mujer, o sea, en general, ¿no? Porque era jueza. So when Apostle Paul is talking about the woman, Entonces, aquí lo que está hablando el apóstol Pablo so que de mujeres, acerca de las mujeres, he's talking his custom. está hablando de las costumbres, ¿no? Por eso tienes que tener muy en cuenta a lo que está hablando y de qué se refiere. It's just- No lo malinterpretes. It's like clothes, for example. Si hablamos, por ejemplo, ahora acerca de la ropa. It's like in Deuteronomy, it says a woman should not wear the same clothes as a man. En Deuteronomio habla de que el hombre no debe usar la misma ropa del varón. And so, but in Jesus' day, Pero en el tiempo de Jesús, in recuerden, the day of the Apostle Paul, en los días del apóstol Pablo, all of them wear robes. todos que usaban vestidos, Robes. mantas. You know, the robe, the total robe. Sí, pues, ¿cómo le llamamos? Como vestidos, ¿no? Que le decíamos, no recuerdo cómo le Vestidos total, llamaban. but no, it's- Sí, pues es todo, o sea, todo una sola pieza, ¿no? Que podríamos llamarle vestido, no recuerdo ahorita cómo le llaman en esa época que usaban el tiempo del mismo Jesús. ¿No lo ven cómo Jesús se And vestía? so he didn't wear pants. Jesus didn't wear pants. Jesús no usó pantalón, And so, Pablo no usó pantalón. you got to be careful how you Entonces, interpret scripture. Tú tienes que tener mucho cuidado acerca de las escrituras. How you interpret scripture. ¿Cómo lo interpreta la escritura? En la Biblia dice que no podemos ni aumentar ni quitar. O sea, tú tienes que hablar, ¿no? Lo que la palabra de Dios dice. Amen. No interpretarlos a tu manera. And Así so es. many groups Entonces, muchos grupos
take a scripture toman una parte de la escritura and think they have I got all the truth now. y piensas de que, tú tienes toda la verdad. Todos estamos aprendiendo, hermanos. But you don't take time to talk to other people and get the clarity of the Así scripture, the es. people that have more wisdom than you. Ya, porque tú no puedes empezar, dice, a coger lo que tú sabes y empezar a aclarar, o sea, tratar de aclarar con alguien que tiene sabiduría y pensar que tú lo conoces o lo sabes todo. No. It said in Proverbs says, Y Proverbios dice, in the multitude of counselors, there's wisdom. en la multitud de Counselors, consoladores their eyes have it. hay sabiduría, en la multitud. O sea, escucha, en la multitud And so hay sabiduría. we have to learn how to not think we have it all ourselves. We have to learn to Así es. listen to others. Tenemos que aprender, o sea, no te creas tú sabio, tú tienes que aprender de otros, tienes que tener la sabiduría de Dios. Amén. So after we're redeemed, Entonces, después nosotros de ser redimidos, we have to present our bodies a living sacrifice. debemos presentar nuestros cuerpos vivos delante de Dios. And then we got to renew our mind with the word of Y God. después tenemos que renovar nuestra mente con la palabra de Dios. So the word Entonces, la palabra is God speaking to us. es Dios hablándonos. Escucha, Él nos habla con So- su palabra. So we have to pay attention Entonces, perdón, debemos poner mucha atención. to what the word says. ¿Qué es lo que la palabra de Dios dice? What's the epistle saying? ¿Cuál lo que nos dicen las epístolas? It's like over here in 2 Corinthians 5:21. Es como, por ejemplo, cuando vamos a ver en 2 Corinthians 5:21. Segunda de Corintios 5:21. For he made him to be sin for us who knew no sin, that we might be made the righteousness of God in Christ. Dice en Segunda de Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿En quién? En Jesucristo. So when you're born again, you are made righteous. Ya, cuando tú eres nacido de nuevo, dice la palabra de Dios que fuiste hecho justo delante de Dios. And you say, but how is that possible? When I was become a Christian, I didn't do everything right. Ya. Y a veces tú puedes decir, pero ¿cómo puede ser posible que yo venga a ser justo si yo toda mi vida he sido bueno, he hecho cosas buenas? No. When I become a Christian, Cuando empiezo a ser cristiano, that I didn't do everything right. no empiezo, perdón, o sea, si no puede ser, dice, cuando empiezo yo como cristiano, recién como nueva criatura, hacer todo correcto, o sea, hacer justo, todo. But that's not possible. Ya, y tú dices, eso no es posible. Because I'm a Christian, you could say. Ya, pero tú puedes decir, yo soy cristiano, And I know. y yo lo sé, I learned little bit by little bit pero empiezo yo a vivir poco a poco, how to live for God, a saber cómo vivir con Dios poco a poco, how to put sin under, cómo puedo poner, how to sacrifice the pecado back, cómo salir del pecado little bit by little bit. y hacerlo poco a poco. That's how you do it, by renewing the mind. Pero ¿cómo lo vas a hacer eso? Es renovando tu mente. You are made righteous, Sí, tú has sido justo, but then you got to learn how to live it. pero tienes que aprender a saber cómo vivir. Hallelujah. Aleluya. God is faithful. Dios es fiel. Vamos a hablar de esto un momento. Amén. God is faithful to do what he said he would do in our lives. Dios es fiel y justo, ¿no? Para decir lo que Él quiere, ¿no? Para He's hacer, faithful to do what he said he would do. ya, y Él es fiel para hacer lo que tiene que hacer. Hemos presentado tu programa Conectados en Cristo con el ministerio Paul Reeves Ministry. Una palabra revelada para tu vida en la voz de los pastores Reeves. God is there, Escucha, Dios está ahí donde te encuentres. and he's there to help you, Y Él está ahí para ayudarte, to deliver you, para liberarte, to save you. para salvarte. Recuerda que puedes contactarnos por esta emisora o comunícate a nuestro correo plreeves2004@gmail.com. Mi número de WhatsApp es 01
662-315-2350. Gracias por tu sintonía.